El instructor Barcos había entrenado a más de 15.000 cadetes de 247 especies diferentes en sus 40 años de carrera. Su tasa de éxito era del 99,3%. El 0,7% restante no siguió las instrucciones y murieron. Las reglas de la Academia Galáctica de Supervivencia eran simples. Nada de armas, nada de tecnología avanzada, solo tu ingenio y los recursos naturales. Durante 4 décadas, nadie había cuestionado estas reglas, hasta que llegó Carlos Mendoza, el primer humano en inscribirse. Con una mochila desgastada, una sonrisa inquietante y una interpretación muy creativa de lo que significa sin armas. Esta es la historia de cómo un humano de la Tierra demostró que cuando le dices prohibido armas, lo único que hace es mirar a su alrededor y ver 47 soluciones que nadie más había considerado. Si quieres descubrir cómo Carlos Mendoza convirtió una jungla mortal en su arsenal personal y por qué el instructor Barcos terminó reescribiendo todo su manual de entrenamiento, quédate hasta el final. Y si te gusta el contenido HFWIB, donde los humanos demostramos por qué somos la especie más terca y creativa del universo, suscríbete y activa la campanita, porque esta historia es solo el principio. El instructor Barcos estaba de pie al frente de la sala de asambleas, sus 4 brazos cruzados en lo que cada especie de la galaxia reconocía como la postura universal de alguien que estaba absolutamente harto de tus tonterías antes incluso de que empezaras. Era un sorotano, lo que significaba que parecía como si alguien hubiera tomado un dragón de Komodo, le hubiera dado bíceps y luego añadido una actitud realmente mala y un silbato. Sus escamas verde-grises brillaban bajo las luces fluorescentes de la academia, y sus ojos amarillos y rasgados barrían la sala con la precisión de un escáner de seguridad, buscando contrabando. «Bienvenidos a la Academia Galáctica de Supervivencia», anunció Barcos, su voz como grava siendo masticada por un triturador de basura. Cada palabra salía con el tipo de autoridad que hacía que incluso las especies sin columna vertebral se enderezaran instintivamente. He entrenado a más de 15, 000 cadetes de 247 especies diferentes. Mi tasa de éxito es del 99,3%. Hizo una pausa, dejando que el número se asentara en el aire como una amenaza velada. El 0,7% no siguió las instrucciones. Otro silencio calculado. Varios de los cadetes alienígenas se movieron nerviosamente en sus asientos, produciendo una sinfonía de chasquidos, zumbidos y chirridos. Murieron. Más movimiento nervioso. Un pequeño alienígena gelatinoso en la parte de atrás produjo un sonido de succión que podría haber sido un gemido de terror. Su masa translúcida temblaba visiblemente y parecía estar considerando seriamente si era demasiado tarde para cambiar de carrera. Las reglas son simples, continuó Barcos, comenzando a caminar de un lado a otro con el tipo de precisión militar que hacía que los reclutas instintivamente se pusieran más rectos. Cada paso resonaba en el suelo de metal con un clic amenazante de garras. Nada de armas, nada de tecnología más allá de herramientas básicas para hacer fuego. Nada de llamar para pedir rescate a menos que alguien esté realmente muriendo. Y aún así, yo seré el juez de eso. Se detuvo en el centro del escenario, sus 4 brazos ahora extendidos para enfatizar su punto. Aprenderéis a sobrevivir usando vuestro ingenio, vuestros instintos y los recursos naturales disponibles para vosotros. Nada más, nada menos. Esta es la supervivencia en su forma más pura. Barrió su mirada por los cadetes reunidos, evaluando a cada uno con el ojo experto de alguien que había visto de todo y no se había impresionado con nada de ello. Estaba Trax, un masivo chitnoide que parecía como si un escarabajo rinoceronte hubiera ido al gimnasio y desarrollado un problema de ego.
Sus mandíbulas hacían clic constantemente, produciendo un sonido rítmico que probablemente era su forma de mostrar confianza, pero que en realidad sonaba como alguien masticando piedras. Estaba lisa, un ser cristalino flotante que se comunicaba a través de pulsos de luz y probablemente se estaba arrepintiendo de haberse inscrito en un curso de supervivencia salvaje. Su estructura facetada refractaba la luz en patrones hipnóticos de color, creando pequeños arcoíris en las paredes cada vez que se movía. Había una docena de otros, representando el espectro diverso y ocasionalmente cuestionable de la vida galáctica. Un reptil de 6 patas con plumas iridiscentes, una criatura que parecía ser principalmente tentáculos con ideas ambiciosas, un ser de energía contenido en un traje de contención que zumbaba constantemente, y varios más que desafiaban una descripción fácil. Y luego estaba el humano. Carlos Mendoza estaba sentado en la tercera fila, luciendo notablemente poco notable. Altura promedio para su especie, cabello castaño, que parecía haber sido cortado con un cuenco y optimismo, y una sonrisa que hacía que las escamas de Barcos picaran con sospecha. Era el tipo de sonrisa que sugería que o bien no entendía completamente el peligro en el que estaba a punto de meterse, o entendía perfectamente y encontraba eso divertido. Tenía una mochila, solo una simple mochila gastada, que parecía haber visto días mejores y varios peores. Las correas estaban desgastadas. El material exterior tenía parches de cinta adhesiva y había manchas que sugerían que esta mochila había tenido aventuras que probablemente no terminarían bien si se convirtieran en informes oficiales. «Tú», dijo Barcos, apuntando un dedo con garras hacia Carlos. «Humano. Primero de tu especie en inscribirse alguna vez. ¿Entiendes las reglas?» «Sí, señor», dijo Carlos alegremente, con un acento que Barcos identificó vagamente como procedente de la región ibérica de la tierra. «Nada de armas permitidas». «Correcto». Barcos entrecerró sus ojos, que en un sorotano era el equivalente a activar un sistema de escaneo de amenazas. «¿Qué hay en la mochila?» «Solo el equipo estándar de la lista de suministros, señor». Cantimplora, raciones básicas, encendedor de fuego, manta térmica, kit de primeros auxilios, todos artículos aprobados. Carlos sonrió esa sonrisa inquietante otra vez, la que hacía que los instintos de supervivencia de Barcos, finamente afinados después de 40 años en el negocio, empezaran a enviar señales de alarma. Barcos pisó fuerte hacia él y arrebató la mochila con 2 de sus 4 manos. La abrió agresivamente, rebuscando en ella como si estuviera buscando contrabando en una prisión de máxima seguridad. Sacó cada artículo y lo inspeccionó con el nivel de paranoia que normalmente se reserva para artificiales buscando bombas. Cantimplora, estándar, de aluminio, con algunas abolladuras que sugerían uso previo. Raciones, selladas, aprobadas por la academia, aburridas. Encendedor de fuego. Modelo básico de magnesio, exactamente el especificado en la lista. Manta térmica, plateada, compacta, reglamentaria. Kit de primeros auxilios, vendas, desinfectante, analgésicos básicos, todo verificado. Todo estaba en orden. Equipo estándar, completamente reglamentario. No había nada que pudiera remotamente considerarse un arma, ni siquiera un utensilio multiherramienta sospechosamente versátil. Barcos lanzó la mochila de vuelta a Carlos, quien la atrapó con un «uf» y esa misma sonrisa inquietante que ahora estaba empezando a parecer casi... ¿burlona? No, probablemente era solo la imaginación de Barcos. Los humanos no podían ser tan atrevidos, ¿verdad? «Escuchad cuidadosamente, todos vosotros», anunció Barcos, volviendo al frente del escenario. Sus 4 manos gesticularon en patrones complejos mientras hablaba, una técnica de énfasis que los sorotanos habían perfeccionado durante milenios.
Mañana os dejaremos en Verdana 6. Es un mundo jungla hostil de clase 4. Los depredadores son numerosos, rápidos y hambrientos. Las plantas tienen un 50-50 de probabilidades de alimentaros o disolverlos. Tendréis 72 horas para sobrevivir y alcanzar el punto de extracción a 15 kilómetros de la zona de desembarco. Sacó un display holográfico mostrando una imagen rotatoria de un planeta que parecía como si alguien hubiera tomado la selva amazónica de la Tierra y subido cada característica peligrosa hasta el 11. Árboles que se elevaban cientos de metros hacia el cielo. Enredaderas gruesas como cables de amarre de nave espacial. Flores que brillaban con colores de advertencia que gritaban veneno en el lenguaje universal de la naturaleza. «Trabajad juntos», continuó Barcos, su tono volviéndose más serio, más pedagógico. «Usad las ventajas naturales de vuestra especie. Seguid vuestro entrenamiento. Y recordad, en el momento en que penséis que sois lo suficientemente listos como para doblar las reglas». Hizo otra pausa dramática mirando directamente a Carlos cuando dijo la siguiente parte. «La jungla os recordará que a la naturaleza no le importa vuestra creatividad». Los ojos de Carlos brillaron con algo que Barcos no pudo identificar completamente. Diversión, desafío, una peligrosa combinación de ambos. ¿Alguna pregunta? Trax levantó una garra masiva, sus mandíbulas haciendo clic nerviosamente. ¿Qué pasa si nos encontramos con los depredadores Apex? Los colmillos de Verdana. «Corred», dijo Barcos sin rodeos, «o trepan, o escondeos, pero no luchéis. Son 3 metros de músculo, colmillos y decisiones vitales terribles. Sin armas no ganaréis. Son máquinas de matar perfeccionadas por millones de años de evolución para hacer exactamente una cosa: convertir a otros seres vivos en carne procesada». «Suena emocionante», dijo Carlos todavía sonriendo. Barcos sintió que se formaba un dolor de cabeza entre sus ojos, lo cual era impresionante considerando que su especie normalmente no sufría dolores de cabeza. Era como si este humano emitiera algún tipo de radiación de irritación de baja frecuencia que afectaba específicamente a los instructores de supervivencia con 4 décadas de experiencia. Había algo en este humano, algo en esa confianza casual y en la forma en que sus ojos seguían parpadeando alrededor de la sala como si estuviera catalogando cada objeto y calculando sus usos potenciales. Como un depredador evaluando un territorio, o un ingeniero evaluando materias primas. «Dispersaos», gruñó Barcos, «descansad un poco. Mañana separamos a los supervivientes de las estadísticas». Mientras los cadetes salían en fila, Barcos observó al humano irse, la mochila colgada casualmente sobre un hombro. Caminaba con un paso relajado que no concordaba con alguien que estaba a punto de ser arrojado a uno de los ambientes más hostiles de la galaxia catalogada. Barcos había entrenado a miles de alienígenas, orgullosas especies guerreras con armamento natural formidable, mentes colmena con inteligencia distribuida que podían resolver problemas en paralelo, seres de energía que apenas podían interactuar con la materia física, pero que de alguna manera lo hacían funcionar. Había visto cada tipo de cadete, cada estrategia de supervivencia, cada interpretación creativa de las reglas, pero nunca había entrenado a un humano antes. Barcos había leído el archivo, por supuesto. La Tierra, clasificación de mundo mortal, una especie que evolucionó como cazadores de persistencia que literalmente perseguían a su presa hasta que moría de agotamiento. Prosperaban en casi todos los ambientes de su planeta, desde los polos congelados hasta los desiertos ardientes. Comían veneno por diversión y lo llamaban comida picante. Tenían una capacidad casi sobrenatural para la violencia creativa
y la resolución de problemas bajo presión. Y sin embargo, las reglas eran las reglas. Nada de armas significaba nada de armas. ¿Qué podría salir mal posiblemente? La nave de desembarco los depositó en un claro al amanecer y en 30 segundos Barcos se dio cuenta de que Verdana 6 estaba de un humor particularmente hostil ese día. La humedad golpeó como una manta húmeda hecha de sopa. El aire olía a vegetación en descomposición, teniendo una discusión con flores exóticas, con notas sutiles de cosas que probablemente te matarán si las tocas. En algún lugar en la distancia, algo rugió, y algo más respondió con un chillido. Un tercer algo hizo un sonido que era una mezcla entre un graznido y una alarma de evacuación de emergencia. «Perfecto», anunció Barcos, extendiendo sus 4 brazos ampliamente en un gesto que abarcaba toda la pesadilla verde que los rodeaba. «Bienvenidos al paraíso, formad». Los cadetes se reunieron en un grupo nervioso. Trax intentó parecer duro, lo cual era fácil cuando tenías placas de armadura natural que podían desviar pequeñas armas de fuego. Lisa flotaba ansiosamente, su superficie cristalina refractando la luz del sol, filtrada por el verde en patrones caleidoscópicos que eran hermosos y completamente inútiles para la supervivencia. El pequeño alienígena gelatinoso, cuyo nombre resultó ser Glop, ya estaba sudando, lo que para su especie significaba que literalmente se estaba haciendo más pequeño. A este ritmo, para la noche, sería del tamaño de una pelota de fútbol. Carlos estaba de pie en el borde del grupo, ya mirando alrededor con ese mismo interés inquietante. Sus ojos rastreaban el movimiento en el dosel arbóreo, evaluaban la composición del suelo, notaban la dirección del viento y generalmente se comportaban como alguien que estaba de vacaciones en un lugar diseñado para matarlo. Se agachó, recogió un puñado de tierra, la frotó entre sus dedos, la olió. Barcos lo observó hacer esto con una mezcla de curiosidad profesional e inquietud creciente. «Primera lección», ladró Barcos, capturando la atención de todos. «Refugio. Sin un refugio adecuado, el frío de la noche os matará tan muerto como cualquier depredador. Observad». Se movió hacia un grupo de plantas gruesas, parecidas al bambú, que crecían en un arreglo conveniente cerca del claro. Con movimientos practicados que había perfeccionado durante décadas, comenzó a demostrar la técnica adecuada para cosecharlas sin herramientas. Doblar, torcer, aprovechar los puntos débiles naturales de la planta, explicó mientras trabajaba. Sus 4 brazos se movían en coordinación perfecta, cada uno cumpliendo un rol específico en el proceso. No forzáis, no rompéis toscamente. Trabajáis con la estructura de la planta. En cuestión de minutos, había construido el armazón básico de un refugio inclinado que mantendría la lluvia fuera y retendría el calor. Era funcional, eficiente y exactamente lo que había estado enseñando durante 40 años. Usáis lo que el entorno proporciona, nada más, nada menos. Esto es la supervivencia en su forma más pura. Los cadetes comenzaron a practicar. Trax rompió los tallos de bambú como si fueran palillos de pan, mostrando su fuerza de una manera que probablemente compensaba alguna inseguridad profundamente arraigada. Lisa luchó con el concepto de construcción física, pero logró encajar algunas ramas juntas usando sus proyecciones cristalinas. Glop mayormente solo se veía preocupado, lo cual, para ser justos, era su estado predeterminado. Carlos, mientras tanto, se había alejado unos 10 metros y estaba recolectando cosas. «Mendoza», gritó Barcos, «¿qué estás haciendo?» «Solo reuniendo algo de material, señor», Carlos respondió alegremente. Tenía un brazo lleno de enredaderas de diferentes grosores, varias piedras de diferentes tamaños.
algunas ramas, y estaba usando su pie para probar la flexibilidad de un arbolito delgado y elástico. Estamos construyendo refugios, no empezando una colección. Ah, sí, refugio. Definitivamente construyendo un refugio. Carlos dejó caer su colección en un montón y comenzó a trabajar en su refugio inclinado también. Más o menos. Parecía más interesado en clasificar sus materiales reunidos según algún criterio que solo él entendía. Organizaba las piedras por tamaño y forma. Probaba la resistencia a la tracción de diferentes enredaderas. Examinaba las ramas con la intensidad de un armero inspeccionando componentes de armas. Barcos hizo una nota mental. Los humanos aparentemente tenían instintos de acaparamiento. Segunda lección, continuó Barcos una vez que la mayoría de los refugios estaban completos, o al menos estructuralmente ambiciosos. Fuego. Sin fuego, perdéis la batalla psicológica. El fuego significa seguridad, calidez y la capacidad de cocinar alimentos. Significa civilización, incluso en la naturaleza salvaje. Demostró el método de arco de fricción, usando fricción y paciencia para persuadir humo y eventualmente una brasa de madera procesada. Varios cadetes intentaron y fallaron, produciendo nada más que frustración y ampollas. Trax accidentalmente pulverizó su tablero de madera aplicando demasiada fuerza. Lisa no pudo generar suficiente fricción sin manos físicas. Carlos observó la demostración con intensa concentración. Luego desapareció brevemente en el borde del claro. Regresó con más palos, más rocas y una expresión que Barcos estaba empezando a reconocer como «acabo de tener una idea y no te va a gustar». Tercera lección, dijo Barcos, decidiendo seguir adelante antes de que el humano hiciera algo que requiriera intervención. Agua. Sin agua potable tenéis 3 días como máximo. Observad. Mostró cómo identificar enredaderas portadoras de agua, cómo construir un simple destilador solar usando la manta térmica y el agua potencialmente contaminada, cómo reconocer las señales de fuentes de agua limpia. La deshidratación mata más cadetes que los depredadores, explicó. Es silenciosa, insidiosa y absolutamente preventable si usáis vuestros cerebros. Carlos había estado tomando notas mentales de todo, sus ojos siguiendo cada demostración, con el tipo de atención que Barcos normalmente solo veía de los estudiantes más dedicados, o los más peligrosamente obsesivos. Ahora, dijo Barcos, sus 4 brazos cruzándose en su postura de autoridad característica, tenéis el resto del día para aplicar lo que habéis aprendido. Construid vuestros refugios, asegurad agua, haced fuego, trabajad juntos, yo estaré monitoreando vuestro progreso. Se retiró a un puesto de observación elevado, un afloramiento de roca que le daba una vista clara de toda la zona. Desde allí podía observar a los cadetes mientras navegaban sus primeras horas en Verdana 6. Trax había asumido un rol de liderazgo agresivo, ladrando órdenes a los otros cadetes con toda la sutileza de un martillo de demolición. Lisa había encontrado un nicho como exploradora, usando su capacidad de flotación para escanear el área desde arriba. Glob se había adherido a un grupo más grande, buscando seguridad en números. Y Carlos estaba siendo preocupante. El humano se había movido sistemáticamente alrededor del perímetro del claro, recolectando materiales con el enfoque de alguien que estaba haciendo compras para un proyecto específico, no la recolección aleatoria de un acaparador, sino la adquisición dirigida de un artesano. Barcos lo observó recoger una rama particularmente recta, probar su peso, hacerla girar experimentalmente. Observó a Carlos encontrar una piedra plana y afilada y pasarle el dedo a lo largo del borde con una sonrisa apreciativa.
Observó al humano probar la elasticidad de diferentes enredaderas, descartando algunas y enrollando cuidadosamente otras. Y entonces Carlos comenzó a construir. Primero, tomó la rama recta, de aproximadamente 1,5 metros de largo, y usando la piedra afilada comenzó a dar forma a un extremo en un punto. Los movimientos eran hábiles y practicados, sugiriendo experiencia previa. En 10 minutos tenía una lanza básica, primitiva pero funcional. Interesante, murmuró Barcos para sí mismo. Técnicamente no es un arma manufacturada, hecho de recursos locales, dentro de los parámetros. Pero Carlos no se detuvo ahí. Recogió otra rama, más gruesa, aproximadamente del largo de su antebrazo. La tallaba en una forma tosca de garrote, con un extremo más pesado para el impacto. Luego tomó varias de las enredaderas más fuertes y enrolló el mango para un mejor agarre. 2 armas, contó Barcos, su curiosidad convirtiéndose en algo más parecido a la preocupación. Carlos encontró piedras más pequeñas, del tamaño de huevos, y comenzó a colocarlas en un montón organizado. Proyectiles arrojadizos. Eso hacía 5, 6, dependiendo de cómo contaras. Luego el humano hizo algo que hizo que las escamas de Barcos se erizaran con aprensión. Carlos tomó una de las enredaderas elásticas, ató un extremo a un árbol joven flexible y comenzó a construir lo que solo podía describirse como una trampa. Una simple, pero efectiva. Cualquier cosa que tropezara con el cable de disparo sería lanzada violentamente hacia atrás por el árbol liberado. Eso es... Barcos buscó la palabra correcta. Ingenioso. Preocupante, pero ingenioso. El sol comenzó a ponerse, tiñendo el dosel de la jungla en tonos de naranja y rojo, que habrían sido hermosos si no señalaran también la llegada de las horas más peligrosas. La temperatura ya estaba bajando, y en algún lugar en la oscuridad creciente, algo aullaba con un sonido que hacía que incluso los instructores experimentados verificaran sus rutas de escape. Barcos había descendido de su punto de observación para hacer una inspección final de los campamentos de los cadetes cuando ocurrió. Un chillido perforó el aire, no el aullido distante de un depredador patrullando, sino el grito cercano y aterrorizado de algo en peligro mortal inmediato. Era Glop. El pequeño alienígena gelatinoso había sido separado del grupo principal, probablemente buscando agua, y se había encontrado con algo que, en Verdana 6, se llamaba un carroñero. No era uno de los temidos colmillos, pero aún así era 2 metros de reptil hambriento con demasiados dientes y muy poca paciencia para presas que no morían inmediatamente. Glop corría, o más bien rebotaba en pánico, su masa gelatinosa ondulando con cada movimiento aterrorizado. El carroñero lo seguía fácilmente jugando con su comida, disfrutando de la persecución. Los otros cadetes se congelaron. El entrenamiento decía huir de los depredadores. El instinto decía no te interpongas entre un depredador hambriento y su cena. Carlos no se congeló. El humano se lanzó hacia adelante, recogiendo una de sus lanzas improvisadas en un movimiento fluido. Cubrió el terreno con una velocidad que Barcos no había esperado, su forma desapareciendo en la maleza con la confianza de alguien que había hecho esto antes. «¡Mendoza negativo!», gritó Barcos, pero el humano ya se había ido. Carlos emergió entre Glop y el carroñero, plantándose con los pies separados al ancho de los hombros, la lanza sostenida en una posición defensiva que hablaba de entrenamiento o instinto, o alguna combinación aterradora de ambos. El carroñero se detuvo, confundido. Esta nueva presa era pequeña, sin armadura natural, sin garras obvias. Debería ser una comida fácil. ¿Por qué estaba parada de frente? Carlos gritó. No palabras,
solo un rugido gutural y primitivo que resonó en el claro con un volumen sorprendente para un ser tan pequeño. Golpeó la lanza contra el suelo 2 veces, creando un ruido de estampido que hizo eco. El carroñero titubeó. Entonces Carlos lanzó una de sus piedras cuidadosamente seleccionadas, no a ciegas, sino con precisión practicada. La roca golpeó al carroñero directamente en su hocico sensible con un satisfactorio tank. El depredador sisó con dolor e indignación. Esta presa estaba luchando de vuelta. Esto no era normal. Las presas se suponía que huían o se congelaban, no que atacaran. Carlos lanzó otra piedra, y otra, cada una encontrando su marca, cada una añadiendo a la ecuación de riesgo-beneficio que estaba calculando el cerebro de reptil del carroñero. Luego el humano cargó, no lejos, solo unos pocos pasos agresivos hacia adelante, la lanza apuntando, acompañado por otro de esos gritos primitivos escalofriantes. Era la imagen de un ataque, la promesa de que esta comida iba a costar algo. El carroñero hizo lo que los depredadores racionales hacen cuando una presa resulta ser más problemática de lo anticipado. Se retiró. Sisó una última amenaza vacía. Luego se escabulló hacia la maleza buscando una comida más fácil. Carlos se quedó en posición defensiva hasta que el depredador desapareció completamente. Luego bajó la lanza y se volvió para revisar a Glob. ¿Estás bien, amigo? Glob temblaba, su masa gelatinosa pulsando con el estrés, pero asintió. O hizo lo que fuera que su especie hacía que se parecía a asentir. «Vamos», dijo Carlos, con la misma voz alegre que había usado durante todo el día. «Volvamos al campamento principal. Es más seguro en grupo». Barcos observó toda la interacción con una creciente sensación de haber cometido un terrible error de cálculo. Revisó mentalmente su protocolo de entrenamiento, buscando la regla que el humano había roto, pero técnicamente Carlos no había roto ninguna regla, no había traído armas, las había hecho, de recursos disponibles, siguiendo los principios que Barcos acababa de enseñar esa misma mañana. Era infuriante, era impresionante, era ambas cosas simultáneamente, y Barcos no estaba seguro de cómo sentirse al respecto. Mientras los cadetes se reunían alrededor de Carlos, bombardeándolo con preguntas sobre cómo había hecho eso, cómo sabía qué hacer, cómo había aprendido a luchar así, Barcos notó algo más. Junto al refugio de Carlos había un montón creciente de materiales. Lanzas, garrotes, pilas de piedras arrojadizas organizadas por tamaño, enredaderas enrolladas que podrían ser cordeles, lazos, cables trampa o una docena de otras cosas. Barcos comenzó a contar mentalmente. Contó 5 lanzas de diferentes longitudes y propósitos, 3 garrotes, quizás 20 piedras arrojadizas útiles, 2 trampas ya construidas en rutas de acceso al campamento, varios montones de materiales que claramente estaban destinados a convertirse en más herramientas. Y el día apenas había terminado. «Mendoza», llamó Barcos, caminando hacia el humano con sus 4 brazos cruzados de esa manera especial que decía «necesitamos hablar». «Sí, señor». Carlos se volvió con esa sonrisa. Esa sonrisa maldita e inquietante que ahora Barcos estaba seguro era definitivamente burlona. «Ven aquí, ahora». Carlos caminó tranquilamente, las manos en los bolsillos, luciendo como alguien que estaba a punto de recibir una palmada en el hombro en lugar de una posible reprimenda oficial. «¿Qué?», dijo Barcos, gesticulando a la colección de armamento improvisado. «¿Es todo esto?» «Herramientas de supervivencia, señor, como usted instruyó, usando recursos naturales disponibles». «No te pedí que armaras un arsenal». «No, señor. Usted dijo que usáramos nuestro ingenio, nuestros instintos y los recursos naturales disponibles para sobrevivir».
Carlos señaló cada montón por turnos. Esas son lanzas para defensa y caza potencial. Esos son garrotes para protección de campamento. Esas son rocas para ahuyentar a depredadores más pequeños sin arriesgar combate cercano. Y esas trampas proporcionan perímetro de alerta temprana. Barcos abrió su boca. La cerró. La abrió de nuevo. Ninguna palabra salió que no fuera sputtering frustrado. También, continuó Carlos alegremente, estaba pensando que si encontramos algunas enredaderas de la variedad correcta, podría hacer un arco simple. La tensión no sería óptima sin tratamiento adecuado, pero para distancias cortas debería funcionar, y algunas de estas ramas más rectas podrían convertirse en flechas decentes con un poco de... ¡Para! Logró Barcos finalmente. Solo... ¡Para! Carlos se detuvo, todavía sonriendo. Las reglas, dijo Barcos, pronunciando cada palabra con cuidado, decían nada de armas. Sí, señor. No traje ninguna arma. Hiciste armas. Hice herramientas de supervivencia usando materiales locales, señor. Exactamente como fue instruido en la presentación de esta mañana. Los ojos de Carlos brillaron con algo peligrosamente parecido a la diversión. A menos que esté diciendo que sus métodos de enseñanza violan sus propias reglas. Barcos se dio cuenta, con horror creciente, de que el humano tenía razón. Técnicamente, completamente, frustradamente tenía razón. Durante 40 años, Barcos había enseñado a los cadetes a usar recursos naturales. Nunca había especificado que no podían usar esos recursos para crear herramientas defensivas. ¿Por qué lo haría? Ninguna otra especie había interpretado sus instrucciones de esta manera. ¿Cuántas?, preguntó Barcos, su voz tranquila con el tipo de calma que precedía a las tormentas. ¿Armas tienes planeado hacer? Carlos miró su colección, pareciendo contar mentalmente. Oh, no estoy seguro, señor. Depende de qué materiales encontremos. Pero estaba pensando que si tengo 3 días y dada la variedad de recursos disponibles en Verdana 6, probablemente podría llegar a 47, tal vez 50, si realmente me enfoco. 47, repitió Barcos plana. 47, repitió Barcos con voz plana, como si al decirlo en voz alta pudiera de alguna manera hacer que el número sonara menos absurdo. Más o menos, señor. Es una estimación aproximada. Podría ser 45, podría ser 52. Realmente depende de si encuentro las plantas correctas para hacer adhesivo natural y si puedo resolver el problema de fletching para las flechas sin plumas apropiadas. Carlos se rascó la barbilla pensativamente, completamente ajeno a, o más probablemente completamente disfrutando de, la expresión de creciente horror en el rostro escamoso de Barcos. «Eres consciente», dijo Barcos lentamente, «de que el propósito de este ejercicio es enseñar supervivencia básica, no convertirte en un señor de la guerra de la Edad de Piedra». «Sí, señor, y estoy sobreviviendo». Carlos señaló el campamento que los rodeaba, donde los otros cadetes ahora estaban mirando con diversas expresiones de asombro, miedo y curiosidad mórbida. De hecho, diría que estoy sobreviviendo excepcionalmente bien. Glop también está sobreviviendo, gracias a las herramientas de supervivencia que hice. Barcos no pudo argumentar contra eso. El pequeño alienígena gelatinoso estaba vivo específicamente porque el humano había ignorado el instinto de autopreservación básico y había construido armas, herramientas, lo que sea. «Escúchame cuidadosamente, Mendoza», dijo Barcos, bajando su voz a ese registro particular que había perfeccionado a lo largo de décadas de tratar con cadetes que pensaban que eran más listos que el plan de estudios. «El espíritu de las reglas». «Con todo respeto, señor»,
interrumpió Carlos, y Barcos sintió su dolor de cabeza intensificarse porque nada bueno jamás seguía a esa frase. Usted pasó 40 años enseñando a los cadetes a seguir reglas, y el 0,7% de ellos murió de todos modos. Tal vez el problema no sea romper las reglas. Tal vez el problema sea que las reglas no son lo suficientemente flexibles. El silencio que siguió fue tan denso que se podría haber cortado con una de las lanzas improvisadas de Carlos. «¿Estás diciendo», Barcos finalmente logró decir, «que mis métodos son defectuosos?» «No, señor. Estoy diciendo que sus métodos son un excelente punto de partida. Pero la supervivencia no es sobre pureza, es sobre adaptación». Carlos gesticuló al mundo de jungla que lo rodeaba. «Mire Verdana 6. Cada planta, cada animal, cada organismo microbiano aquí ha sobrevivido haciendo lo que fuera necesario. Evolución no recompensa a los puristas, recompensa a los innovadores». Barcos odiaba que el humano tuviera un punto. Lo odiaba con una pasión ardiente que normalmente reservaba para el papeleo administrativo y las actualizaciones obligatorias de certificaciones de seguridad. «Fin de la discusión», gruñó Barcos. «Continúa con tus herramientas. Pero Mendoza, si me haces quedar mal ante el Consejo de Revisión de Seguridad, encontraré una manera de hacerte reprobar que sea técnicamente permisible bajo las regulaciones académicas». «Entendido, señor», Carlos sonrió. «Para lo que vale, creo que es un instructor excelente, solo un poco atascado en sus caminos». Barcos se alejó pisando fuerte antes de que pudiera decir algo que requeriría llenar informes de recursos humanos. Detrás de él, escuchó a los otros cadetes reunirse alrededor de Carlos, su conversación aumentando en volumen y entusiasmo. «¿Cómo hiciste eso?» Esa era Lisa, sus pulsos de luz parpadeando en patrones que indicaban fascinación intensa. «¿Puedes enseñarnos?» Trax, su ego claramente aceptando que tal vez el pequeño humano sin armadura tenía algunas habilidades que valía la pena aprender. «¿Te duele? ¿Cuándo lanzaste las piedras? Mi especie no puede lanzar cosas». Glop, todavía temblando, pero ahora con algo que podría ser admiración, además de terror. Barcos no pudo evitarlo. Se detuvo en el borde del claro, detrás de un árbol grueso, y escuchó. «Bien», decía Carlos, cayendo en un rol de enseñanza con la facilidad de alguien que había hecho esto antes. «Lo primero que necesitas entender es que los humanos evolucionamos para lanzar cosas. Nuestros hombros, nuestros codos, incluso la forma en que nuestros cerebros procesan el movimiento de proyectiles, todo está optimizado para tomar objetos y lanzarlos con precisión mortal a distancia». «Eso es aterrador», señaló Lisa. «Sí, lo es», estuvo de acuerdo Carlos alegremente. «Pero la buena noticia es que el principio se aplica a cualquiera. No necesitas ser capaz de lanzar como un humano, solo necesitas entender geometría básica, física y psicología de depredadores». «Explica», exigió Trax, sus mandíbulas haciendo clic con interés. «Los depredadores calculan riesgo versus recompensa. Ese carroñero podría haberme matado fácilmente. Probablemente podría haber matado a 3 de mí, pero no sabía eso. Todo lo que sabía era que esta presa estaba causando dolor, haciendo ruido fuerte y actuando como si fuera peligrosa. Así que decidió que la cena no valía los posibles costos médicos». Barcos se encontró asintiendo involuntariamente. Era buena pedagogía, mejor que buena realmente. Carlos estaba enseñando el concepto de disuasión psicológica más efectivamente que 3 capítulos del manual estándar. «Así que hacer armas no es solo sobre causar daño», continuó Carlos. «Es sobre comunicación. Estás diciendo al depredador: «Oye, amigo, puedes ganar esta pelea, pero te va a costar. Seguro que quieres pagar ese precio». La mayoría de las veces la respuesta es no. Y si la respuesta es sí,
preguntó Glob nerviosamente. Entonces tienes un plan B, C, D y E. Carlos señaló su colección de armas. Por eso haces múltiples herramientas. Redundancia. Si una táctica falla, tienes otras. La supervivencia es sobre tener más opciones que tu oponente. 47 opciones, murmuró Trax, su tono cambiando de escéptico a algo parecido al respeto. 47 es un buen comienzo, admitió Carlos. Pero honestamente, estaba siendo conservador. Si realmente me esfuerzo... Barcos dejó de escuchar y continuó hacia su propia área de campamento, su mente dando vueltas. El humano estaba enseñando a los otros cadetes, enseñándoles efectivamente. Y no solo habilidades de combate, sino filosofía de supervivencia que era simultáneamente herética a todo lo que Barcos había enseñado y completamente compatible con ello. Era como si Carlos hubiera tomado el manual de Barcos, lo hubiera leído completamente, y luego hubiera escrito notas al margen en cada página diciendo, «Pero también podrías hacer esto». Esa noche, mientras el sol se ponía completamente y Verdana 6 se transformaba de hostil a absolutamente mortal, Barcos hizo sus rondas de seguridad habituales. El campamento de los cadetes se había transformado. Donde antes había solo refugios básicos inclinados, ahora había un perímetro definido marcado con cables trampa que Carlos había enseñado a los otros cómo construir. Donde antes había solo un pequeño fuego, ahora había múltiples estaciones de fuego posicionadas estratégicamente para iluminación y calor sin crear un objetivo obvio. Y las armas. Dios santo, las armas. Cada cadete ahora tenía al menos un implemento defensivo básico. Trax tenía un garrote masivo que utilizaba su fuerza natural. Lisa había descubierto que podía usar sus proyecciones cristalinas para sostener lanzas, dándole alcance. Incluso Glob había sido equipado con una colección de piedras arrojadizas y una estrategia de lanzar y rodar lejos gelatinosamente. Carlos se había convertido en algo así como el maestro de armas de facto del grupo, moviéndose entre cadetes, ajustando agarres, demostrando técnicas, ofreciendo sugerencias con esa misma actitud alegre y ligeramente inquietante. Trax, tu balance está un poco desviado. Intenta ampliar tu postura. Sí, así. ¿Ves cómo eso te da más estabilidad? Lisa, estás pensando en tus lanzas como extensiones. Son herramientas. No te preocupes por hacer que se vean bonitas. Enfócate en hacerlas funcionales. Glob, amigo, tu lanzamiento está mejorando. Recuerda, no es sobre fuerza, es sobre precisión. Un buen golpe en el lugar correcto vale más que 10 golpes fuertes en lugares equivocados. Barcos observó todo esto con una mezcla compleja de emociones que no tenía la energía emocional para desenmarañar completamente. Alrededor de la medianoche, algo aullaba en la distancia. No el llamado territorial de un carroñero, sino algo más profundo, más resonante, algo que hacía que incluso los árboles parecieran inclinarse lejos del sonido. Los cadetes se congelaron. Los colmillos, susurró Trax, sus mandíbulas haciendo clic nerviosamente. ¿Qué tan lejos?, preguntó Carlos, su tono cambiando instantáneamente de instructor casual a alerta enfocada. Difícil de decir. Kilómetro, tal vez 2. Trax tenía mejor audición que la mayoría. Están cazando. ¿Cazan en manadas? A veces. Usualmente solo las hembras con crías, enseñándoles. Carlos asintió, procesando esta información con la velocidad de alguien ejecutando múltiples escenarios de supervivencia simultáneamente. Bien, probablemente no nos molestarán si mantenemos el perfil bajo, pero reforcemos el perímetro de todos modos. Lisa, ¿puedes hacer reconocimiento aéreo? Solo no vueles demasiado alto, no quieres llamar la atención. ¿Tú estás a cargo ahora?, Trax preguntó, pero no sonaba hostil, solo curioso.
No, dijo Carlos. Estoy haciendo sugerencias. El instructor Barcos está a cargo, pero él está ocupado asegurando el perímetro exterior, así que nosotros deberíamos asegurar el interior. División del trabajo. Barcos, que de hecho estaba asegurando el perímetro exterior y definitivamente no espiando, sintió algo incómodo en el área de su pecho. Podría haber sido indigestión de las raciones, pero sospechaba que podría ser algo más parecido al orgullo. El humano no estaba tratando de usurpar autoridad, estaba complementando, llenando los vacíos que el protocolo de enseñanza estándar dejaba abiertos. El aullido vino otra vez, más cerca ahora, definitivamente más cerca. Todos a sus refugios, ordenó Barcos, emergiendo de las sombras. Rotaciones de guardia, 2 despiertos a la vez, turnos de 2 horas. Si ves algo más grande que un carroñero, me despiertas inmediatamente. ¿Entendido? Un coro de sí, señor, respondió. Mendoza. Barcos señaló al humano. Primera guardia, conmigo. Tomaron posiciones en lados opuestos del campamento, donde podían observar diferentes ángulos de aproximación. Durante la primera hora, no pasó nada excepto los sonidos ambientales normales de la jungla de Pesadilla. Cosas crujiendo en la maleza, cosas chillando en el dosel, cosas que hacían sonidos que ninguna cosa debería hacer. Entonces, Barcos rompió el silencio. ¿Dónde aprendiste todo esto? Carlos no fingió malinterpretar. Crecí en los Pirineos, región montañosa entre España y Francia. Mi abuelo era guía de montaña, mi padre también. Empecé a acampar antes de poder caminar correctamente. Cuando tienes 8 años y te quedas atrapado en una tormenta de nieve inesperada a 2 kilómetros del refugio más cercano, aprendes a ser creativo. ¿Sobreviviste? Obviamente, señor. Construí un refugio de nieve, hice fuego con un mechero y corteza de abedul, y comí mucha nieve derretida hasta que la tormenta pasó. Carlos se encogió de hombros. No fue divertido, pero funcionó. Eso me enseñó algo importante. ¿Qué? Que las reglas son solo pautas para cuando tienes opciones. Cuando no tienes opciones, haces lo que funcione. Barcos consideró esto. Y ahora tienes 47 opciones. 47 y contando, señor. Incluso en la oscuridad, Barcos podía oír la sonrisa en la voz de Carlos. Encontré unas enredaderas realmente interesantes esta tarde. Pensé que podría intentar hacer algo como un boleadora. Las piedras atadas con cuerdas que se enredan alrededor de las piernas de los depredadores. Pueblo indígena de Sudamérica las usaba para cazar. La física es realmente fascinante. «Para», dijo Barcos, pero había menos ira en su voz de la que habría tenido esa mañana. «Solo... para. Estás dándome ideas, y si empiezo a pensar en cómo hacer armas con enredaderas, tendré que reescribir todo mi plan de estudios». ¿Sería eso tan malo? La pregunta quedó suspendida en el aire nocturno. He enseñado supervivencia de la misma manera durante 40 años, dijo Barcos finalmente. Pureza de método, restricción disciplinada. Trabajar con la naturaleza, no contra ella. Y tiene una tasa de éxito del 99,3%, señaló Carlos. Eso es increíble, señor. Realmente lo es. Pero ese 0,7%, ¿cuántos de ellos murieron porque no sabían cómo luchar? ¿Cuántos podrían haberse salvado si hubieran tenido más herramientas? Barcos no respondió. No necesitaba hacerlo. Ambos sabían la respuesta. No estoy tratando de socavar su autoridad, continuó Carlos en voz más baja. Su conocimiento me salvó la vida hoy. Las técnicas de refugio, la identificación de agua, todo eso, pero la supervivencia no es binaria, no es pureza versus corrupción, es una caja de herramientas. Usted me dio las herramientas básicas, yo solo estoy añadiendo algunas especializadas.
47 de ellas. Bueno, cuando lo dice así, suena excesivo. A pesar de sí mismo, Barcos emitió un sonido siseante que podría haber sido risa. O una bola de pelo. Difícil de decir con los sorotanos. El resto de la guardia pasó en silencio, compañero. Cuando llegó el momento de despertar a los siguientes guardias, Barcos se encontró reconsiderando 4 décadas de filosofía de enseñanza. Tal vez el humano tenía razón. Tal vez la supervivencia no era sobre pureza. Tal vez era sobre tener 47 diferentes formas de negarse a morir. El segundo día en Verdana 6 amaneció con humedad vengativa y el tipo de calor que hacía que incluso las plantas parecieran cansadas de existir. Barcos reunió a los cadetes para la lección del día, navegación y reconocimiento. «Tenemos que cubrir 15 kilómetros en 2 días», explicó, gesticulando a un mapa holográfico del terreno. La ruta directa nos lleva a través de 3 zonas climáticas diferentes y al menos 2 territorios de depredadores conocidos. Necesitaremos movernos rápido, pero cautelosamente. «¿Qué tal exploración adelantada?», sugirió Carlos. «Lisa puede volar por encima, identificar obstáculos mayores. Trax puede tomar el punto, usando su armadura natural como protección, los más vulnerables en el centro de la formación». Era básico táctico de escuadrón, y Barcos se dio cuenta con irritación que debería haberlo sugerido él primero. Pero el humano tenía instintos para organización de grupo que iban más allá de su entrenamiento formal. «Configuración aceptable», gruñó Barcos. «Adelante». Empacaron el campamento con eficiencia. La mayoría de las armas improvisadas de Carlos eran demasiado voluminosas para llevar, pero él seleccionó lo esencial. 2 lanzas, un garrote, un puñado de piedras de lanzamiento, varias longitudes de enredadera fuerte. «¿Vas a dejar el resto?», preguntó Glop, mirando la pequeña armería que quedaba. «Las herramientas son reemplazables», dijo Carlos. «Las habilidades no lo son. Puedo hacer más siempre que necesite». Y demostró esta filosofía repetidamente a lo largo del día. Cuando cruzaron un río, Carlos fabricó una especie de cuerda de seguridad con enredaderas en 10 minutos, asegurando que incluso el pequeño Glop pudiera cruzar sin ser arrastrado. Cuando Lisa regresó con informes de un nido de insectoides agresivos bloqueando su ruta, Carlos construyó antorchas de humo usando savia de árbol y vegetación húmeda, ahuyentando a los insectos sin combate. Cuando un cadete menor, una criatura bípeda cubierta de plumas que nadie se había molestado en conocer correctamente porque era tranquila, se cortó el pie en una roca afilada, Carlos usó fibras de plantas y resina pegajosa para crear vendajes improvisados que funcionaron mejor que los del kit de primeros auxilios estándar. «Número 23», contó Trax, que había comenzado a llevar la cuenta de las creaciones de Carlos. «Vendaje de fibra de planta». 24 si cuentas el método de esterilización usando agua hirviendo, corrigió Lisa. 25 si incluyes la férula que hizo la semana pasada durante el entrenamiento previo a la misión, añadió otro cadete. Barcos caminaba a la retaguardia, oficialmente asegurando que nadie se quedara atrás. Extraoficialmente, observando al humano transformar un ejercicio de supervivencia en una clase magistral de adaptabilidad. Para media tarde, habían cubierto 8 kilómetros. Buen progreso. El punto de extracción estaba alcanzable si mantenían este ritmo. Entonces, el clima de Verdana 6 decidió recordarles que era un mundo de clase 4 por una razón. Las nubes se reunieron con velocidad antinatural, transformando el cielo de azul claro a gris amenazante en menos de 20 minutos. El viento aumentó, trayendo el olor a ozono y la promesa de violencia meteorológica. Tormenta,
anunció Barcos innecesariamente, dado que el cielo literal estaba oscureciéndose hacia el apocalipsis. Necesitamos refugio. Ahora. Allí, señaló Carlos, indicando un afloramiento rocoso a 50 metros de distancia. Protección natural del viento, saliente para cobertura de lluvia, posicionamiento elevado en caso de inundación repentina. Corrieron. La lluvia comenzó antes de que llegaran a mitad de camino, no la lluvia civilizada que se acumula gradualmente, sino el tipo de diluvio instantáneo que sugiere que el planeta tiene problemas de ira sin resolver. Bajo el saliente, apretados juntos, los cadetes observaron a Verdana 6 demostrar por qué tantas especies simplemente evitaban los mundos de clase 4. Rayos rasgaron el cielo cada pocos segundos. El trueno no siguió tanto como coincidir simultáneamente, sugiriendo que el relámpago estaba cayendo peligrosamente cerca. La lluvia caía en cortinas tan densas que la visibilidad se redujo a metros. ¿Cuánto tiempo duran típicamente estas tormentas?, gritó Carlos sobre el ruido. «De 2 a 6 horas», gritó Barcos de vuelta, «a veces días. Entonces necesitaremos fuego. La temperatura va a caer cuando pase la tormenta. Todo está mojado, idiota humano». Eso era Trax, temblando ligeramente a pesar de su armadura natural. «No todo», dijo Carlos, sonriendo esa sonrisa. Se movió hacia la parte de atrás del saliente, donde la roca proporcionaba más protección. Allí, en una grieta estrecha, encontró madera relativamente seca, ramitas pequeñas, corteza, algo de musgo que había estado protegido de la lluvia directa. Usando su encendedor de fuego y paciencia casi ridícula, coaxó una brasa. La nutrió con material progresivamente más grande, protegiendo la llama naciente con su cuerpo. 15 minutos después tenían fuego, pequeño, humeante, pero real. «Número 26», murmuró Lisa. «Fuego en condiciones supuestamente imposibles». Los cadetes se apiñaron alrededor del pequeño fuego como polillas alrededor de una llama, excepto que estas polillas estaban mojadas, miserables, y gradualmente comenzando a darse cuenta de que el pequeño humano sin armadura natural era posiblemente el más competente entre ellos. 32, anunció Trax de repente. «¿Qué?», preguntó Glop, su masa gelatinosa temblando con el frío. «Herramientas. He estado contando». Trax gesticuló con sus mandíbulas hacia Carlos, quien estaba alimentando cuidadosamente el fuego con madera progresivamente más húmeda, secándola cerca de las llamas antes de añadirla. Lanzas, garrotes, piedras de lanzamiento, trampas, cuerdas, antorchas, vendajes, férulas. Ese sistema de filtro de agua que hizo esta mañana, el fuego imposible que acaba de crear. 32 diferentes herramientas o armas que ha fabricado desde que aterrizamos. 33, si cuentas las diferentes longitudes de lanzas como variaciones separadas, añadió Lisa. Todavía estamos lejos de 47, señaló otro cadete. Carlos sonrió. Esa sonrisa inquietante que Barcos ahora reconocía como la expresión facial de un humano que estaba a punto de hacer algo simultáneamente brillante e irritante. «El día aún no ha terminado», dijo Carlos alegremente. La tormenta rugió durante 4 horas completas, convirtiendo el mundo más allá de su refugio en una pared líquida de miseria. Pero bajo el saliente, con el fuego de Carlos proporcionando calor e iluminación psicológica, los cadetes se las arreglaron. Más que arreglarse, comenzaron a vincularse. Trax compartió historias de su mundo natal, un planeta de gravedad alta donde su especie había evolucionado a armadura natural porque literalmente todo lo demás era más mortal que ellos. Lisa explicó cómo su gente se comunicaba a través de luz, porque los sonidos no viajaban bien a través de su medio cristalino. Glop admitió que había estado aterrorizado de inscribirse,
pero lo hizo de todos modos, porque quería demostrar que su especie era más que blobs cobardes. «No eres cobarde», dijo Carlos firmemente. «El coraje no es la ausencia de miedo, es hacer cosas aterradoras de todos modos. Te arrojaron a un mundo jungla mortal y aún estás aquí. Eso es valiente». Glob se hinchó un poco, ya sea con orgullo o retención de líquidos, difícil de decir con los gelatinosos. Barcos observó estas interacciones desde su posición de guardia cerca del borde del saliente. En 40 años de instrucción, había visto a cadetes formar camaradería, por supuesto, pero había algo diferente en cómo este grupo se estaba uniendo. No era solo experiencia compartida, era algo más orgánico, natural. Carlos estaba haciendo más que enseñarles habilidades de supervivencia. Les estaba enseñando a verse a sí mismos como capaces. «Astuto pequeño primate», murmuró Barcos para sí mismo, no como un insulto, como un reconocimiento. La tormenta finalmente pasó alrededor de las 2100 horas, dejando un mundo que goteaba, olía a petricor, y de alguna manera se sentía más peligroso que antes. Algo sobre el silencio posterior a la tormenta, como si todos los depredadores hubieran estado esperando, hambrientos e irritables, a que la lluvia parara para poder reanudar la caza. «Necesitamos movernos», decidió Barcos. «Otras 5 horas de luz. Podemos cubrir otros 4 kilómetros antes de establecer el campamento nocturno». Empacaron rápidamente. El fuego fue extinguido, las huellas minimizadas, el equipo asegurado. La disciplina militar básica que Barcos había inculcado en el primer día de entrenamiento. El terreno posterior a la tormenta era traicionero. El suelo de la jungla, ya problemático, ahora estaba resbaladizo con barro y escorrentía. Los arroyos que habían vadeado fácilmente esa mañana eran ahora torrentes furiosos. La vegetación goteaba agua fría por el cuello en momentos psicológicamente devastadores. Pero avanzaron. Lisa exploraba desde arriba, identificando la ruta menos terrible. Trax rompía el sendero, usando su masa para apartar obstáculos. Carlos caminaba cerca de la retaguardia con Barcos, ojos escaneando constantemente, manos ocasionalmente recogiendo materiales interesantes. «Número 34», anunció para sí mismo, recogiendo una rama particularmente recta y hueca. «Cerbatana potencial. Necesitaré dardos, tal vez espinas de cactus empapadas en algo irritante». «¿Estás planeando envenenar cosas ahora?», preguntó Barcos. «No venenoso, señor, solo irritante, savia de plantas que causa hinchazón, ese tipo de cosas. No letal, solo disuasorio». Carlos examinó la rama como un artesano evaluando materias primas. «Aunque supongo que podría ser letal si alguien tuviera una reacción alérgica, pero eso sería accidental, así que creo que todavía cuenta como defensa no letal». «Tu moral es fascinante», observó Barcos secamente. «Gracias, señor». Mi abuela decía lo mismo, aunque usaba palabras diferentes. Mayormente en español, mayormente gritos. Cubrieron 3 kilómetros antes de que el sol comenzara a ponerse. Buen progreso, considerando el terreno. El punto de extracción estaba ahora a menos de 5 kilómetros, alcanzable mañana con un empujón moderado. «Establecemos el campamento aquí», anunció Barcos, señalando un claro elevado con buena visibilidad y múltiples rutas de escape. «Perímetro defensivo estándar. Rotaciones de guardia. Sabed todos que estamos en territorio de los colmillos ahora, así que...» Un rugido interrumpió su charla. No distante, cercano, tal vez 100 metros, como máximo. Luego otro rugido respondió desde una dirección diferente. Luego un tercero. «Manada», susurró Trax, sus mandíbulas dejando de hacer clic por primera vez desde que Barcos lo conocía. «Manada de caza. Nos están rodeando».
Los cadetes se congelaron en la formación universal de presa aterrorizada. Apiñados juntos, ojos muy abiertos, varios sistemas biológicos diferentes amenazando con fallar de maneras embarazosas. Carlos no se congeló, se movió. Círculo defensivo, ahora. Respaldas contra respaldas, armas hacia afuera. Su voz era tranquila, autoritaria, completamente desprovista del tono alegre habitual. Esta era una voz diferente, voz de comando de combate. Trax, posición frontal, eres nuestra armadura. Lisa, arriba, necesitamos ojos aéreos. Glob, centro, tú eres reserva médica. Todos los demás, espaciarse uniformemente, mantener distancia de lanza. Se movieron. No porque Carlos fuera el rango superior, sino porque en ese momento era claramente la persona que sabía qué hacer. Barcos se encontró moviéndose a la posición también, tomando una posición junto a Carlos. ¿Has hecho esto antes? Lobos en los Pirineos. Misma táctica básica. Hazles saber que eres un objetivo duro. Carlos había sacado sus 2 mejores lanzas, una en cada mano, y tenía piedras de lanzamiento alineadas a sus pies. La diferencia es que estos son 3 metros de músculo en lugar de 1,5, pero el principio se mantiene. Otro rugido, más cerca ahora. A través de la vegetación, Barcos vislumbró movimiento. Algo grande, algo con demasiados dientes. Luego lo vieron. El colmillo emergió del follaje como una pesadilla hecha carne, 3 metros de pura amenaza evolutiva, todo músculo reptiliano cubierto en escamas que parecían placas de armadura natural. Su cabeza era casi todo mandíbula, llena de dientes diseñados para agarrar, desgarrar y no dejar ir. Ojos amarillos brillaban con una inteligencia que sugería que esto no era solo un animal, sino un cazador que entendía tácticas. «Mantened la posición», dijo Carlos en voz baja. «No corremos. Si corremos, atacan. Necesitamos convencerlos de que somos demasiado peligrosos». «¿Cómo hacemos eso exactamente?», siseó Glob. «Observa y aprende». Carlos dio un paso adelante, separándose del círculo solo 1 metro, y golpeó ambas lanzas juntas. El chasquido resonó en el claro. «¡Hey!», gritó, su voz proyectándose con un volumen sorprendente. «¡Sí, tú, lagarto grande y feo! ¡Aquí!». El colmillo giró su atención completamente hacia el humano. Su rugido en respuesta fue lo suficientemente fuerte como para sentirlo físicamente en el pecho, la vibración de amenaza pura. Carlos respondió lanzando una piedra. No en el colmillo, sino cerca de él, golpeando un árbol con un chasquido fuerte que hizo eco como un disparo de arma. «Eso es, estoy hablando contigo». Otro golpe de lanza. Más ruido. «Venimos en grupo, tenemos armas y no moriremos fácilmente». «¿Está negociando?», preguntó Lisa desde arriba. «Está comunicándose», corrigió Barcos, comprendiendo repentinamente. «Está hablando en idioma universal, volumen, agresión, demostración de capacidad». 2 colmillos más emergieron del follaje, flanqueando al primero. Una hembra, ligeramente más grande, y un juvenil que todavía era más grande que cualquier cosa que los cadetes quisieran enfrentar. Manada de caza. Madre enseñando a la descendencia. Exactamente el peor escenario. «Todos», dijo Carlos, su voz todavía tranquila pero urgente. «A mi señal, todos hacen ruido. Griten, golpeen armas juntas, suenen lo más grandes y peligrosos posible. 3, 2, 1. ¡Ahora!». El claro explotó en cacofonía. Trax rugió, sus mandíbulas chasqueando como castañuelas poseídas. Lisa pulsó luz tan brillante que era casi cegadora. Glob hizo un sonido de succión que era como una alarma de emergencia defectuosa. Los otros cadetes gritaron en una docena de idiomas diferentes, golpearon armas improvisadas, crearon el tipo de conmoción que decía «no somos presa fácil». La madre colmillo retrocedió medio paso.
Solo medio paso, pero era algo. Carlos lanzó otra piedra, esta más cerca, golpeando el suelo justo frente al colmillo líder. Polvo explotó. El mensaje era claro. Puedo golpearte si quiero, pero estoy eligiendo advertir. Los colmillos se comunicaron entre ellos con gruñidos bajos que hacían vibrar el aire. Cálculo de depredador. Valía la pena. 3 objetos grandes, media docena de objetivos más pequeños, todos armados. Todos haciendo ruido que sugería que lucharían. La madre gruñó una orden. Los 3 colmillos comenzaron a retirarse, moviéndose lateralmente, manteniendo ojos en los cadetes pero desenganchando. «Mantened el ruido», instruyó Carlos. «No paramos hasta que se hayan ido completamente». Continuaron su demostración hasta que los colmillos desaparecieron en la jungla. Entonces, y solo entonces, Carlos bajó sus lanzas. «Podéis parar ahora», dijo. «Se fueron». El silencio que siguió era del tipo que viene después de que la adrenalina termina y el cerebro tiene tiempo de ponerse al día con lo que acaba de suceder. «Acabamos», dijo Trax lentamente, «de ahuyentar a una manada de cazadores Apex usando palos y gritos. Y piedras», añadió Carlos. «No olvides las piedras. Las piedras fueron críticas para la demostración». «Número 35», dijo Lisa, su voz sonando un poco histérica. «Diplomacia agresiva mediante intimidación psicológica». Glop simplemente se derrumbó en el suelo, su masa temblando con alivio. Barcos se dio cuenta de que había estado conteniendo la respiración. La soltó lentamente, observando al humano revisar metódicamente a cada cadete en busca de heridas, ofreciendo palabras tranquilizadoras, comportándose como si no acabara de enfrentar a 3 depredadores Apex, con nada más que palos afilados y audacia ridícula. «¡Mendoza!», llamó Barcos. Carlos se volvió. «¿Señor?». Eso fue... Barcos buscó la palabra. «Ve inadvisable, temerario. Violaba al menos 6 protocolos de seguridad diferentes». «Sí, señor. Probablemente». Carlos no se veía arrepentido. «También salvó todos nuestras vidas». Barcos dio un paso adelante, extendiendo una mano en el gesto humano de reconocimiento. «Bien hecho». Carlos estrechó la mano, su agarre firme. «Gracias, señor». Aunque técnicamente todos salvaron sus propias vidas, yo solo sugerí el método, aceptando 0 responsabilidad por liderazgo de combate efectivo. Típico humano. Es importante tener humildad, señor. No creo que conozcas el significado de esa palabra. Establecieron el campamento con nueva urgencia. El encuentro con los colmillos había recordado a todos que Verdana 6 no era una simulación de entrenamiento. Era un lugar real donde cosas reales querían comerlos. Carlos construyó el perímetro defensivo más elaborado hasta el momento. Cables trampa en múltiples alturas. Estacas afiladas, anguladas hacia afuera. Montones de piedras de lanzamiento posicionadas en intervalos estratégicos. Antorchas preparadas para iluminación rápida si fuera necesario. 36, 37, 38, contó Trax, observando el humano trabajar. Diferentes configuraciones de trampa. 40 y cuentas las variaciones de estacas, añadió Lisa. Carlos se detuvo, considerando. En realidad pensé en unas cuantas más posibilidades esta tarde. Esa rama hueca que encontré puede hacer una cerbatana decente y vi unas plantas con espinas que podrían servir como dardos. Eso es 41 y 42. Sacó artículos de sus bolsillos. Fibras de plantas trenzadas en una especie de cuerda áspera, varias piedras seleccionadas cuidadosamente por forma aerodinámica, fragmentos de obsidiana natural que eran naturalmente afilados. 43. Cordel para estrangulación o atadura, continuó, casi para sí mismo ahora. 44.
Estas piedras específicas tienen buenos bordes para usar como cuchillos de raspado. 45. Fragmentos de obsidiana funcionan como puntas de flecha o cuchillas. «Estás catalogando», observó Barcos. «Has estado contando todo el tiempo». «Por supuesto». Carlos lo miró como si fuera obvio. «Dijiste no traer armas. No especificaste límite en hacer armas. Así que puse una meta personal. 47 herramientas o armas diferentes antes del punto de extracción. Es importante tener objetivos». «¿Por qué 47?» Carlos sonrió. «Es un buen número. Primo, memorable, suficiente para ser impresionante sin ser absurdo». «Todo sobre ti es absurdo», murmuró Barcos. Esa noche, las rotaciones de guardia fueron más alertas. Cada sombra era potencialmente un colmillo, cada sonido era potencialmente el comienzo de un ataque, pero no vino ninguno. Los depredadores habían decidido que este grupo particular de presa no valía la molestia. Durante su turno de guardia, Carlos trabajó. No podía evitarlo, aparentemente. Sus manos necesitaban estar ocupadas. Talló muescas en las lanzas para mejor agarre. Trenzó enredaderas adicionales en cordel más fuerte. Probó el equilibrio de varias piedras, descartando algunas, ajustando otras. 46, anunció finalmente, sosteniendo en alto lo que solo podía describirse como un mayal improvisado. Una piedra pesada envuelta en enredadera, atada a un mango, capaz de golpear con fuerza devastadora. Uno más por la mañana y habré alcanzado mi cuota. ¿Y entonces qué?, preguntó Barcos, que también estaba de guardia. ¿Entonces qué? Después de hacer 47 armas, ¿qué harás con ellas? Carlos consideró esto. Honestamente, esperanzadamente nada. Las mejores armas son las que nunca necesitas usar, pero si las necesito, se encogió de hombros. Al menos tengo opciones. Opciones, repitió Barcos. Toda tu filosofía se reduce a eso, ¿no? Tener más opciones. La supervivencia es resolución de problemas, dijo Carlos. Y no puedes resolver problemas si solo tienes una herramienta. Es como ese viejo dicho: si tu única herramienta es un martillo, cada problema parece un clavo. Pero si tienes 47 herramientas, cada problema tiene múltiples soluciones posibles. Barcos asintió lentamente. Es realmente buena pedagogía, Mendoza. Mejor que buena. Gracias, señor. Aunque en su mayoría es solo sentido común de supervivencia que aprendí de mi familia. Los humanos hemos estado improvisando herramientas desde que existimos. Es algo nuestro. Algo aterrador es lo que es. Aterrador, pero efectivo. Aterrador porque es efectivo, corrigió Barcos. Pasaron el resto de su guardia en silencio, compañero. Dos instructores de especies diferentes, separados por décadas de experiencia, pero unidos por el reconocimiento de que ambos estaban aprendiendo algo importante. El tercer día amaneció con el tipo de mañana hermosa que hacía que casi olvidaras que todo en Verdana 6 quería matarte. Casi. 5 kilómetros hasta la extracción, anunció Barcos, reuniendo a los cadetes. Si salimos ahora, llegamos a media tarde. Margen de sobra antes de la ventana de recogida. Los cadetes parecían diferentes de los que habían aterrizado hace 72 horas. Más confiados, más cohesionados. Cada uno portaba al menos una herramienta improvisada, producto de la escuela informal de supervivencia de Carlos. Antes de salir, dijo Carlos, necesito hacer una cosa más. Desapareció en el borde del claro por 5 minutos, regresando con una rama larga y flexible, varias enredaderas y una expresión triunfante. En 10 minutos, usando técnicas que probablemente databan de miles de años atrás en la Tierra, construyó un arco. Primitivo, sí. Probablemente preciso solo hasta 10 metros, pero funcional. 47, anunció, sosteniendo en alto.
Un arco funcional hecho completamente de materiales locales. Los cadetes aplaudieron. Incluso Barcos golpeó dos de sus manos juntas en el equivalente sorotano de aplauso. Número 47, confirmó Trax. Misión cumplida, loco humano. En realidad, Carlos sonrió esa sonrisa. Si cuentas las flechas que hice como herramientas separadas, estoy más cerca de 52, pero 47 era la meta, así que nos quedaremos con eso. La marcha final hacia el punto de extracción fue casi anticlimática después del drama de los días anteriores. Casi. El grupo se movía con la eficiencia de una unidad militar veterana, a pesar de haber pasado solo 72 horas juntos. Lisa exploraba por delante. Trax rompía el camino. Los cadetes más pequeños se mantenían en formación protegida en el centro. Carlos y Barcos cubrían los flancos, ojos escaneando constantemente. «¿Sabes?», dijo Carlos, mientras navegaban a través de un sector particularmente denso de vegetación. «Cuando me inscribí en esto, esperaba básicamente acampar con alienígenas. No esperaba convertirme en armero improvisado para un escuadrón de supervivencia multiespecies». «La vida rara vez cumple expectativas», respondió Barcos. «Por eso enseñamos adaptación. ¿Así que admites que tu plan de estudios requería adaptación?» «Estoy admitiendo que tu interpretación altamente irregular de mis instrucciones resultó ser inesperadamente efectiva. No confundas esto con aprobación de futuros cadetes armándose hasta los dientes en ejercicios de supervivencia». «Pero tampoco lo vas a prohibir específicamente, ¿verdad?», Barcos gruñó, que en lenguaje sorotano podría traducirse a «no voy a responder eso porque técnicamente tienes razón y lo odio». Alcanzaron el punto de extracción a las 1400 horas, con 4 horas de sobra antes de la ventana de recogida. Era un claro amplio, marcado por un faro de señalización que pulsaba con luz azul tranquilizadora. «Lo logramos», suspiró Glob, su masa prácticamente derritiéndose con alivio. «Realmente lo logramos». «Nunca lo dudé», dijo Trax, aunque todos recordaban sus mandíbulas chasqueando nerviosamente en múltiples ocasiones. «Mentiroso», dijo Lisa afectuosamente. Se establecieron para esperar, un grupo de cadetes exhaustos pero triunfantes. Compartieron raciones, intercambiaron historias y colectivamente se maravillaron de que todos sobrevivieran un mundo de clase 4 sin bajas. Carlos empezó a desmontar su arsenal, separando componentes para reutilización, devolviendo materiales a la jungla de donde vinieron. Era algo casi reverente en cómo lo hacía, como un artesano despidiéndose de herramientas bien usadas. «Podrías guardar algunos», sugirió Trax, «como recuerdos». «Las herramientas son temporales», dijo Carlos. «Las habilidades son permanentes. Además», sonrió, «si necesito hacerlas de nuevo, ahora sé que puedo. Esa es la mejor souvenir». La nave de extracción llegó puntualmente a las 1800 horas, descendiendo con ese zumbido característico de motores antigravitacionales. La compuerta se abrió, revelando el interior estéril y seguro que contrastaba fuertemente con los 3 días que habían pasado en la naturaleza. «Todos a bordo», ordenó Barcos. «Informes de misión debido dentro de 24 horas. Descansad, limpiaos y preparaos para la ceremonia de graduación». Los cadetes subieron, llevando sus mochilas, sus armas improvisadas y significativamente más confianza de la que habían traído. Carlos fue el último en subir, deteniéndose en la rampa para mirar hacia atrás a Verdana 6. La jungla se extendía hasta el horizonte, verde y peligrosa y extrañamente hermosa. «¿Vas a extrañarlo?», preguntó Barcos, de pie junto a él. «Partes de él», admitió Carlos. «Fue educativo, intenso,
El tipo de experiencia que o te mata o te hace más fuerte. Y claramente no te mató, no por falta de intentos del planeta. Subieron a la nave juntos, la compuerta sellándose detrás de ellos. Mientras Verdana 6 se encogía en la vista, Carlos podía jurar que vio tres formas grandes observando desde el borde del claro. Los colmillos tal vez, observando a las presas que se escaparon. O tal vez solo era su imaginación. La ceremonia de graduación de la Academia Galáctica de Supervivencia fue un evento formal, celebrado en el gran auditorio con asistencia de instructores, administradores y ocasionalmente familiares de especies que podían viajar interestelarmente sin quejarse demasiado. Los cadetes estaban alineados en filas ordenadas, uniformes limpios reemplazando la ropa rasgada y manchada de barro de Verdana 6. Se veían presentables, profesionales. Solo sus ojos traicionaban lo que habían experimentado, ese brillo particular que viene de enfrentar la muerte y decidir que no, gracias, preferiríamos vivir. Barcos estaba de pie en el podio, sus cuatro brazos cruzados en su postura característica de autoridad. «Cadetes», comenzó, su voz resonando en el auditorio. «Habéis completado el desafío de Verdana 6, un mundo de clase 4, 72 horas, extracción exitosa con 0 bajas». Aplausos de la audiencia. Varios cadetes se hincharon visiblemente con orgullo. «Esto», continuó Barcos, «es notable. La tasa de éxito promedio para primer intento en mundos de clase 4 es del 87%. Típicamente perdemos al menos un cadete por evacuación médica, si no peor. Vuestro grupo logró un 100% de supervivencia». Más aplausos, más fuertes ahora. «He pasado 40 años enseñando supervivencia», dijo Barcos, su tono cambiando a algo más reflexivo. 40 años enseñando el mismo método, pureza de técnica, restricción disciplinada. Y ha funcionado. 99.3% de éxito en 4 décadas. Hizo una pausa, mirando directamente a Carlos. Y luego llegó un humano, primer humano en inscribirse alguna vez, y procedió a desafiar cada suposición que tenía sobre cómo debería enseñarse la supervivencia. La audiencia murmuró con interés. Este no era el discurso de graduación estándar. «Cadete Carlos Mendoza», llamó Barcos. «Adelante». Carlos se adelantó, luciendo ligeramente incómodo con la atención. Se paró en posición de firmes frente a Barcos, esperando lo que fuera que viniera después. «Mendoza», dijo Barcos, su voz lo suficientemente alta como para que toda la audiencia escuchara. «Me volviste loco. Rompiste el espíritu de cada regla mientras técnicamente seguías la letra. Convertiste un ejercicio de supervivencia en una demostración de armamento improvisado. Enseñaste a otros cadetes técnicas que nunca autoricé». Carlos tragó saliva. Esto podría ir en cualquier dirección. «También», continuó Barcos, «salvaste al menos 2 vidas, posiblemente todas ellas. Mostraste liderazgo bajo presión. Enseñaste a tus compañeros cadetes no solo habilidades, sino confianza. Transformaste un grupo de individuos aterrorizados en una unidad de supervivencia cohesionada». Barcos extendió 2 de sus 4 manos, sosteniendo una medalla de la Academia. Era el premio más alto de la institución, normalmente reservado para instructores con décadas de servicio. Por innovación excepcional frente a adversidad, por liderazgo que salvó vidas y por enseñarme a un viejo instructor que todavía tiene cosas que aprender, te otorgo la medalla de honor de supervivencia distinguida. Colocó la medalla alrededor del cuello de Carlos con 2 manos, mientras las otras 2 se cruzaban en un gesto sorotano de respeto profundo. La audiencia explotó en aplausos,
Los compañeros cadetes de Carlos vitoreaban, varios de ellos golpeando armas improvisadas juntas en celebración antes de recordar que estaban en un auditorio formal y probablemente no deberían hacer eso. Además, añadió Barcos una vez que el ruido se calmó, estás por la presente designado como consultor del Comité de Desarrollo Curricular de la Academia. Necesitamos a alguien que nos enseñe cómo pensar como presa que se convirtió en depredadora. Señor, dijo Carlos, eso es literalmente solo humanos. Todos somos así. Un sonido colectivo de inquietud pasó por la audiencia. Varias especies intercambiaron miradas nerviosas, reevaluando claramente su posición sobre las relaciones humanas intergalácticas. Lo sé, dijo Barcos secamente. Por eso estoy recomendando que la Academia Galáctica de Supervivencia reclute inmediatamente más instructores humanos antes de que otra especie descubra vuestro truco y todos nos volvamos obsoletos. Carlos sonrió. Para ser justos, señor, no es realmente un truco, es solo reconocimiento de patrones, razonamiento espacial y una negativa patológica a aceptar la muerte como resultado inevitable. Además, ya sabéis, pulgares. Los pulgares son realmente importantes. He añadido una sección sobre dígitos oponibles al capítulo 3, murmuró Barcos. La ceremonia continuó con otros cadetes recibiendo sus certificaciones. Trax se graduó con honores en combate adaptativo. Lisa recibió reconocimiento por posicionamiento táctico. Glop obtuvo un premio por confianza más mejorada, lo que lo hizo hincharse con orgullo, literalmente. Después, en la recepción, Barcos se encontró de pie junto a Carlos cerca de la mesa de refrigerios. El humano estaba examinando la comida con esa misma mirada analítica que había usado en materiales de jungla. «Estás evaluando el potencial de arma del buffet, ¿verdad?», preguntó Barcos. «Los utensilios para servir tienen algunas aplicaciones interesantes», admitió Carlos. «Oh, bueno, y esos pinchos definitivamente podrían ser... Por favor, para...» «Sí, señor». Se quedaron en silencio cómodo por un momento, dos instructores de especies diferentes, unidos por 3 días en el infierno y el reconocimiento mutuo de que ambos habían crecido por ello. «Mendoza», dijo Barcos finalmente, «necesito preguntarte algo, y necesito una respuesta honesta. Dispare. ¿Realmente seguiste las reglas o solo las estabas interpretando creativamente porque sabías que técnicamente no podía detenerte?» Carlos consideró esto, haciendo girar su bebida. «Honestamente, señor, ambas cosas. Genuinamente no traje ninguna arma. Todo lo que hice, lo hice de recursos disponibles, siguiendo los parámetros que estableciste. Pero... ¿sabía que estaba empujando los límites? Sí, absolutamente. Es una cosa humana. No nos gusta que nos digan que no podemos hacer algo. Así que encontramos formas de cumplir técnicamente mientras subvertimos completamente la intención. Es infuriante, es efectivo, es infuriante porque es efectivo. Barcos emitió un largo sonido siseante. ¿Sabes cuál es la peor parte? ¿Qué es eso, señor? Que tenías razón. Completamente, frustrantemente tenías razón. Te vi transformar a mis cadetes de presa en pánico a luchadores coordinados en menos de un día porque les enseñaste a ver su entorno de manera diferente. Eso es lo que debería hacer el entrenamiento de supervivencia. Estaba tan enfocado en pureza de método que olvidé el objetivo real, mantener a las personas vivas. Carlos levantó su vaso. Por la adaptación sobre la tradición. Barcos chocó su vaso contra el de Carlos con una mano, mientras las otras dos permanecían cruzadas. Por la adaptación. Pero Mendoza... Sí, señor. Si alguna vez te inscribes en mi curso avanzado, voy a confiscar tus botas, tu cinturón, tu camisa
y cualquier cosa que pueda remotamente usarse como herramienta. Eso es justo, señor. Probablemente aún encontrarás 47 armas. 47 son números de novato, señor. Para curso avanzado, estoy pensando más como 90. El dolor de cabeza de Barcos regresó con venganza. Al otro lado de la sala, Trax estaba demostrando su técnica de garrote a un grupo de cadetes fascinados. Lisa estaba dando una conferencia improvisada sobre física de proyectiles usando fruta del buffet. Glop le estaba contando a quien quisiera escuchar sobre la vez que él totalmente apuñaló este monstruo enorme y huyó. Carlos los observó con orgullo obvio. Ya sabes, dijo conversacionalmente, los humanos tenemos este dicho: dale a una persona un pez, come por un día. Enséñale a pescar, come de por vida. Estoy familiarizado con el concepto. Sí, pero también tenemos un seguimiento. Enséñales a hacer una lanza de pesca, una red, una trampa y 3 planes de respaldo y nunca pasarán hambre y probablemente conquistarán accidentalmente su ecosistema local. Eso no es inspirador, eso es preocupante. Bienvenido a la humanidad, señor. Somos muy preocupantes, pero también somos muy buenos en no morir. Y ahora tus cadetes también lo son. Barcos miró su plan de estudios reconstruido, su filosofía de enseñanza transformada, sus cadetes que estaban vivos y confiados, porque un humano les había mostrado que las reglas eran pautas y la creatividad era supervivencia. Mendoza, dijo, tomando una decisión, ¿cómo te gustaría un puesto permanente como instructor de supervivencia? Los ojos de Carlos se iluminaron. ¿En serio? Con condiciones. Enseñarás dentro del nuevo marco, coordinarás con el Comité de Seguridad y dejarás de llamarlo Arma 47 y empezarás a llamarlo Aplicación de Autodefensa 47. Tenemos relaciones públicas que considerar. Puedo trabajar con eso. Además, tienes que documentar cada herramienta improvisada que crees. Especificaciones completas, aplicaciones y evaluaciones de riesgo. Así que tengo que hacer un manual oficial de armas improvisadas para la Academia Galáctica de Supervivencia bajo estricta supervisión académica. Sí. La sonrisa de Carlos podría haber alimentado una estrella pequeña. Señor, voy a hacerte tan orgulloso u horrorizado, posiblemente ambos simultáneamente. Eso es lo que me temo, murmuró Barcos. Pero mientras observaba a Carlos inmediatamente comenzar a dibujar diseños de armas en una servilleta, mientras se los explicaba a una audiencia cautivada de instructores, Barcos se dio cuenta de algo importante. Durante 40 años, había enseñado supervivencia como restricción y disciplina. Carlos le había enseñado que la supervivencia era creatividad y adaptación. Ambos enfoques tenían mérito. Combinados, podrían realmente mantener a las personas vivas en situaciones que ninguno podría manejar solo. Además, la matrícula de la academia ya se había triplicado para el próximo semestre. Aparentemente, la palabra se había difundido por la galaxia de que la Academia Galáctica de Supervivencia ahora ofrecía ingeniería de combate improvisado estilo humano. Marketing había tenido un ataque sobre el nombre. Barcos los había anulado. Mientras Carlos continuaba su presentación de servilleta, describiendo entusiastamente algo que llamaba Sistema de Defensa de Cuchara de Emergencia, Barcos hizo una nota final en su adenda de manual. Al enseñar supervivencia a humanos, recordar que sobrevivieron a su propio planeta, convirtiendo todo en arma, herramienta o amigo. A veces, las 3 cosas. No intentar restringir este instinto. En su lugar, canalizarlo productivamente y mantener personal médico en espera. Cerró el manual y sonrió. Algo que los sorotanos rara vez hacían, y nunca en público. Pero esta era una ocasión especial.
Después de todo, no era todos los días que toda tu filosofía de enseñanza era desmantelada por una especie que miraba al universo y no veía nada más que potencial y problemas para resolver, preferiblemente con armas improvisadas y juegos de palabras terribles. Barcos levantó su vaso hacia Carlos, quien lo notó y levantó su servilleta llena de bocetos de armas en respuesta. Por la humanidad, pensó Barcos, que nunca cambien y que siempre estemos preparados para lo que improvisen a continuación. Aunque definitivamente iba a revisar las botas de Carlos en el próximo ejercicio, por si acaso. Carlos se inclinó hacia Trax mientras la recepción continuaba. «Oye, ¿quieres saber algo gracioso?» «¿Qué?» Carlos levantó ligeramente las perneras de sus pantalones, revelando un pequeño cuchillo plegable atado a su tobillo. ¿Tuve esto todo el tiempo? Solo pensé que las cosas improvisadas serían más divertidas. Las mandíbulas de Trax se congelaron a mitad de clic. Al otro lado de la galaxia, en la Tierra, la humanidad continuaba haciendo lo que mejor hacía: sobrevivir, adaptarse y ocasionalmente convertir en armas cosas que no tenían ningún derecho a ser armas. Y en las junglas de Verdana 6, 3 colmillos les contaban a sus crías historias sobre la pequeña criatura blanda que ataba piedras a enredaderas y las hizo cuestionar toda su existencia. La leyenda del humano con 47 armas se extendió por la galaxia, creciendo con cada repetición. El número real estaba más cerca de 93 al final. Pero ¿quién estaba contando? Carlos estaba contando. Carlos definitivamente estaba contando. Ya estaba planificando el programa de estudios para armas improvisadas 201. El dolor de cabeza de Barcos iba a ser legendario. Madrese CTA final. Y así fue como Carlos Mendoza, un humano con una mochila y demasiada creatividad, cambió para siempre la forma en que la galaxia entiende la supervivencia. Porque al final, la lección no fue sobre armas o reglas. Fue sobre ver el mundo diferente. Donde otros ven una rama, los humanos vemos una lanza. Donde otros ven una piedra, vemos un martillo. Donde otros ven límites, vemos posibilidades. Barcos había enseñado supervivencia durante 40 años. Carlos le enseñó en 3 días que sobrevivir nunca ha sido sobre restricciones, sino sobre adaptación. Por cierto, Carlos no llevaba 47 armas a Verdana 6. El número real era más cercano a 93. Pero, ¿quién estaba contando? Carlos. Carlos definitivamente estaba contando. Ya estaba planificando el plan de estudios para armas improvisadas 201. ¿Y tú? ¿Cuántas armas improvisadas crees que podrías crear si te dejaran en una jungla alienígena con solo lo que llevas puesto? Déjalo en los comentarios. Y si quieres más historias HFB, donde los humanos asustamos al resto del universo con nuestro ingenio terco, suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima historia galáctica. Y recuerda, en el espacio, nadie puede oír tus quejas sobre las reglas, pero todos pueden ver cómo las reinventas.